Queridísimos amigos del Cuartel del Metal, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal una vez más. Están todos muy cordialmente invitados a suscribirse para estar al pendiente de todo el contenido que hacemos para ustedes. Y regresan los tier lists, rankings de discografías. ¿Por qué? Porque me dieron ganas. Esta es una banda que es de muy agrado mío. Lo extendí un montón. Me encanta. Pestilence, la leyenda del death metal holandés, o de los Países Bajos, mejor dicho, está en este momento, mientras grabo esto, de gira por América Latina, y este lunes se me va a hacer la posibilidad de verlos acá en Buenos Aires, con su tour del Testimony of the Ancients, así que si están viendo esto después de que sucediese el tour, bueno, igualmente tienen todo el tier list y el ranking de la discografía para disfrutar. Así que son 9 discos, es una carrera, tuvo sus periodos de inestabilidad, muy cambiante. Pestilence, una banda que disco tras disco, salvo en algunos periodos, le agregó mucha dinámica a su música. Realmente no hay tantos discos de Pestilence que se parezcan mucho a los otros. Entonces, también un poco ese va a ser el juicio o el criterio para rankear esta discografía, además de los que para mí han sido los más trascendentales, y por supuesto que tiene mucho que ver el gusto personal. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a pasar a la página Tier Maker, vamos a ver de qué se trata la discografía de esta banda, y vamos a arrancar, claro que sí, en el año 1988 con el primer lanzamiento de larga duración de la banda. Dejamos de lado los demos, obviamente, y nos vamos con Maleus Maleficarum del año 88, como dije. La primera formación de la banda no es la clásica, evidentemente, pero tiene a 2 integrantes que grabaron algunos de los discos más importantes, o 3 podríamos decir. Obviamente Patrick Mameli, el cerebro de la banda en guitarra líder también. Marco Fodis en batería, que acompañaría una gran cantidad de discos. Y obviamente en voces, Martin Van Drunen, ¿no? Quien fuera vocalista de los 2 primeros discos de Pestilence y luego pasaría a formar Asphyx. Y en la otra guitarra estaba Randy Meinhardt. Bueno, Malleus Maleficarum es un disco de Pestilence que tiene muchísima influencia del thrash metal más gamberro. Ya Pestilence estaba viendo mucho lo que sucedía en Estados Unidos, con bandas de thrash metal clásicas, extremas, grupos como Possessed, ya tenían bien escuchado lo primero de Death también. De hecho, Patrick Mameli en muchas ocasiones ha dicho que ellos en sus comienzos querían ser como los Death de Europa, ¿no? Entonces, había una gran mirada a lo que sucedía del otro lado del charco, y también prestando atención a grupos más agresivos de Alemania, claro, como Creator, Sodom y todas las bandas que ya conocemos. El resultado de este primer disco, una entrega de death thrash metal o thrash death metal, como quieran decirle, devastador, agresivo, una producción un poco más sucia que trabajos venideros de Pestilence, un Martin Van Drunen escupiendo las palabras y las voces y con una rabia que luego se escucharía en discos clásicos de Asphyx, ¿no? Y en el siguiente de Pestilence. Tremendo, el arranque con Anthropomorphia y Parricide, que son 2 temas que van a recontra 1000 por hora. Extreme Unction también, que es un tema cortito pero igual de agresivo. Esa intro acústica de Commandments, que también es como, se viene la brutalidad precedida por una intro así medio sepulturesca. También Chemotherapy, que es un clásico, encima cómo escupe las palabras ahí Van Drunen. Hay un excelente rifeo, hay solos muy sucios también. En la primera época de Pestilence, Mameli metía mucho solo con mucho wah, palancazo. Tremendo debut, la verdad, legendario este disco, y un gran primer paso para lo que sería lo que venía. Yo voy a poner Malleus Maleficarum en la tier A de Pestilence. Y ahora sí, señores, de pie, damas y caballeros, internautas, párense para uno de los mejores discos de la historia del death metal para mí, que es Consuming Impulse de Pestilence, editado en el año 89, si no me equivoco, es el Consuming Impulse. Ya con, bueno, sigue Patrick Mameli, por supuesto, en guitarra, sería el último de Van Drunen. Ya entra el guitarrista clásico de Pestilence también, que es Patrick Utterwig, o Utterwig, como se diga. Sigue Marco Fodis en batería. El salto de calidad que hay de Malleus Maleficarum a Consuming Impulse, o sea, son 2 discazos, pero realmente es una diferencia abismal. Es tremendo. Ya un disco que se centra mucho más en el death metal, con elementos progresivos, sino basta con escuchar Dehydrated, ¿no? Que es un tema que arranca a full contando 4, bien rápido, bien acelerado, y después arranca ese riff en 6, ¿no? Tumpa, tupa, 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 así, contando así. Y las partecitas medio progresivas de esa melodía, tararán, 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 ese arranque de Process of Suffocation,
pa, boludo. Hay una mejor producción, pero igual los sonidos que pegaban fuerte y duro se notaban. ¿Qué me dicen de Trauma, por ejemplo? Que arranca bien lenta, bien densa, con ese golpe de tacho, con una cantidad de reverb absurda, que parece que golpea 2 veces incluso también. Out of the Body es un clásico total. GFI Day Master. Mameli también ha dicho que en este caso las letras estuvieron a cargo de Van Drunen. Este disco habla de 10 maneras de morir, o sea, de cómo podés morir. Y Mameli ha dicho más adelante, post-testimony, que para él en el death metal las letras son siempre secundarias, que de hecho a él le interesa más que el fraseo vocal pueda enfatizar una idea musical que transmitir así, o hablar de gore, digamos, y de todo lo que hablan las bandas de death metal, ¿no? Incluso ustedes busquen la portada original de Consuming Impulse, si no la vieron es mucho más carnicera, de hecho Roadrunner la censuró y puso esta que igual es bien clásica, ¿no? Pero va, GFI Day Master está buenísima, ese juego de palabras, como uno cae, digamos, en la sumisión de glorificar a un maestro o una figura religiosa y termina yendo de su propia muerte con eso, ¿no? Temazo. Y Reduced to Ashes, cómo tiene esa intro que construye tensión, igual de lenta, después igual de rápida. No, man, este disco son 10 canciones, 37 minutos de pura carnicería, hachazo, no da descanso. Ese discazo, boludo, de los mejores discos de la historia del death metal para mí. ¡Ah, qué maravilla! Consuming Impulse. Bueno, seguimos con el disco más exitoso, posiblemente el mejor valorado de Pestilence, que es el álbum Testimony of the Ancients, justamente el que la banda viene a presentar en esta ocasión. Se retira Martin Van Drunen del grupo, pasa a adquirir el rol de vocalista y frontman Patrick Mameli, y entra un bajista llamado Tony Choi, de fama de Cynic, que incluso la banda en el disco lo ponía, ¿no? Está la historia esa que ponía Tony Choi, de fama de Cynic. Y la verdad, amigo, ¿qué te puedo decir de Testimony of the Ancients? O sea, es un álbum donde Pestilence para mí realmente empezó a sonar a lo que es por muchos concebido como el sonido clásico de Pestilence, con ese death metal que empezaba a incluir, o mejor dicho, a seguir puliendo aquellas partes más clásicas del death metal con los elementos progresivos, con esta atmósfera y este aura medio espacial. Empezaron a meter esa esfera que es clásica de todas las portadas del disco, portadaza esta de Testimony of the Ancients, por decir. Y la verdad que un disco bastante atmosférico también, o sea, todos los tracks que tiene entre medio, Bitterness, Blood, Free Us From Temptation, Impure, que son sonidos así de personas haciendo el amor, ¿no? La verdad que, bueno, muy envolvente por ese lado. Y es igual de brutal, ¿eh? Es igual de brutal, o sea, arrancar con The Secrets of Horror, con esos riffs que tiene Twisted Truth, Land of Tears. O sea, también lo que tiene este disco de Pestilence es que la parte de los solos, por ejemplo, de Mameli, la parte de los solos son solos muy heavy metal clásicos también, muy sentidos, donde realmente bajan las revoluciones y uno verdaderamente empieza a darse cuenta de que la banda tenía mucha influencia también de otros estilos musicales, de música por ahí un poquito más agradable al oído. Si no, escuchen los solos, como dijo el de Land of Tears, por ejemplo, cómo baja todo, baja la intensidad y luego revienta con otros riffs, ¿no? Stigmatized, para mí ese tema, no es una carnicería también, pero sobre todo destacar de este disco que también se empezaban a utilizar riffs bastante más disonantes, también en las guitarras con el mismo ataque, un tono filoso, un tono medio de guitarras también, con un poquito más de treble por ahí. No. Discaso Testimony of the Ancients. Para mí, a mí no me logró el mismo impacto que me logró un Consuming Impulse, pero ciertamente este álbum es glorioso, merece ser glorificado, maravilloso Testimony of the Ancients. Estoy muy ansioso por escucharlo completo ahora en un par de días. Bueno, el disco polémico de Pestilence. Todos saben lo que fue el Spheres del año 93. Patrick Mameli estaba empezando a decir que bueno, que el metal ya no lo llenaba, ellos venían de girar por Estados Unidos, habían visto que mucha de la escena del death metal profesaba los mismos mensajes, no le gustaba cómo se manejaban, y él en entrevistas empezó a decir que ya no le interesaba el metal, que él y el resto de la banda, ¿no? Estaban consumiendo mucho de la escena del jazz, del fusión. De hecho, acá entró Jerome Paul Tesling, un bajista muy reconocido, a día de hoy es bajista de Obscura él, que metió un bajo fretless en el disco Spheres.
Siguió el otro Patrick y Marco Fodis en la batería, sería su último disco junto a Pestilence de Marco. Y realmente el Spheres, o sea, es un disco que tiene buenas canciones. Yo no voy a decir que no sean temas disfrutables. Mind Reflections me gusta mucho. La simplicidad detrás de Multiple Beings está buena. Digamos, es reconocible. Pero hay cosas que a mí, o sea, nunca me terminaron de cuadrar. Por ejemplo, no sé, Soul Search, que sube por momentitos de intensidad. Creo que tiene las partes más pesadas del disco. Personal Energy es cualquier cosa. Ya realmente no estás escuchando Pestilence ahí. Porque hay algo que es experimentar y hay algo que para mí es realmente despojarte al 100% de tu sonido. Y bueno, eso es lo que no cuajó con tantos fanáticos de Pestilence, ¿no? Y el disco que realmente sepultó a la banda en ese entonces. Y si yo agarro el Spheres, ¿no? Por ejemplo, y lo comparo con discos de la época, un Unquestionable Presence de Atheist, un Human de Death, un Focus de Cynic, o lo que vendría a ser Opeth después, creo que este disco es muy normalito. O sea, el Spheres de Pestilence para mí no tiene nada que hacer contra un Focus de Cynic. No le encuentro gran, no sé, sí, obviamente son todos músicos muy talentosos, hay una buena composición, pero como que digas que es un disco riquísimo de prog death metal o de jazz metal, lo que quieran, no lo encuentro tanto. Y comparado con otras cosas que hizo Pestilence a lo largo de su carrera, no me genera, la verdad, que el mismo disfrute, al menos a mí, a nivel personal. Por ese motivo, y si bien este disco tiene muchos detractores, también tiene muchos fans, para mí Spheres de Pestilence se va a la C. Lo siento, o sea, dentro de la experimentación no me parece nada sumamente jugado, no hay tanta polirritmia que vos digas, no es tan volador el disco como algunos dicen, hay cosas mucho más locas que se han hecho y que creo que bandas han logrado empatar, no sé, un Human the Death, por ejemplo. Human the Death sigue siendo igual de brutal, sigue siendo igual de carnicero, pero igual reflejaba las intenciones más experimentales de Chuck, por ejemplo, ¿no? Y Chuck siendo una persona muy admirada por Patrick Mameli. Él veneraba a Chuck Schuldiner. A día de hoy por ahí no te lo reconoce tanto, pero lo hacía, ¿no? Así que bueno, para mí queda el Spheres ahí. No es un disco que a mí me haya volado la cabeza ni mucho, pero bueno, es respetable, no es malo. Simplemente creo que Pestilence hizo en el pasado cosas mejores y llegarían cosas un poco mejores también. Larguísimo hiato de la banda. Patrick Mameli hizo un grupo llamado C187 bastante después. Decía que iba a reunir a los mejores músicos. Tenía músicos de Atheist, de Cynic. Fracasó, ¿no? Tenía contrato por 2 discos con un sello que no me acuerdo cómo se llamaba. Todos le estaban presionando para que reviviera Pestilence. El loco revive a Pestilence y en el año 2009 regresa con el disco Resurrection Macabre, o Macabre, como sea que se pronuncie, ¿no? Tony Choi regresa en el bajo y entra en batería el bajista de la banda Dark Aim, Peter Wildover. Ahora, man, si no escucharon Resurrection Macabre de Pestilence o como se diga, este es el disco más extremo, brutal y picante que Pestilence lanzó en toda su carrera. O sea, así de fácil, sin mucho más que decir. Escuchen cómo arranca Devouring Frenzy con esos... cómo lo vas construyendo y de la nada blast beat a todo lo que da. Primer disco de Pestilence en el cual se escuchan blast beats, luego llegarían más. Y Patrick Mameli gritando todo el tiempo los nombres de las canciones. Devouring Frenzy o en Horror Detox que grita Horror Detox. Hay una influencia de Chuck Schuldiner ahí que es innegable. Este disco tiene una producción muy moderna, por ahí eso es lo que puede espantar por ahí a algunos fanáticos del Consuming Impulse o del Malus Maleficarum o del mismo Testimony of the Ancients, pero si van por la composición, este disco no da tregua, viejo, ¿eh? Tiene una parte de Dehydrated, tiene un tema llamado Dehydrated 2, obviamente haciendo alusión al tema clásico de Pestilence, Dehydrated, que también te habla de lo que es morir en el desierto, toda la movida, pero mucho más pesado, con una base de doble bombo acribillante. ¿Qué les puedo decir de este disco? Está buenísimo. El tema Resurrection, Synthetic Grotesque, Neurodissonance, o sea, ustedes escuchan, este disco también tiene un tono filoso de guitarra, muy disonante en cuanto a los rifeos. Hay una cosa que hizo el Spheres que es innegable, que también llevó un poco más allá el nivel de disonancia detrás de los riffs de Pestilence, pero bueno, acá, o sea, tenés un tema que dice Neurodissonance, que no te para de disonanciar la cabeza. No, man, este disco, lo siento, puristas, está ahí al lado de Malus Maleficarum y por poquito nomás no lo sobrepasa, solamente porque el Malus Maleficarum lo he escuchado un poco más y tuvo un impacto muy fuerte en la gente. También lo tuvo el Spheres, simplemente no fue ese nivel de impacto en mi persona con ese disco. Bueno, ¿qué pasó después? Ajá, señoras y señores, Doctrine del año 2011, el disco experimental por ahí de esta nueva era de Pestilence. Bueno, uno de los... regresa Jerome Paul Thistling al bajo fretless.
Creo que es el último disco con Patrick Utterwig, o el anteúltimo, no sé. Acá igual tengo el machete, y entra Yuma Van Eklen. Bueno, acá igual empiezan a entrar muchos bateros a Pestilence, una banda que tuvo mucho cambio de integrante. Todos sabemos que Patrick Mameli es una persona medio conflictiva para laburar. Pero lanzan Doctrine. Y acá yo me acuerdo haber leído cosas de Patrick Mameli que él decía que en el pasado se había dado cuenta que muchas bandas habían logrado revolucionar el death metal. Y citaba mucho a Meshuggah, ¿no? Y acá es donde él arranca a usar guitarras de 7, 8 cuerdas, no me acuerdo. Y verdaderamente se vuelca por un disco que, similar a lo que haría en el Obsidio, empieza a explorar cosas hasta de deathcore, diría yo. Algunos rifeos que se sienten más numetaleros, yenteros, por ahí que él podía tocar hasta en fa grave, con la guitarra de 7 u 8 cuerdas, que ahora no recuerdo de cuánto era, pero siento que en general es un disco que tiene blast beats, o sea, se pone agresivo por algunos momentos, pero es un disco que en general es muy downtempo, no hay canciones que resalten mucho por encima de otro. Por ejemplo, Amgot, Doctrine, Absolution, Sinister, son todos temas que son lentos, gruberos, que te llevan, sí, o sea, con un buen rifeo. De hecho, hay cosas que me remiten hasta bandas de Brutal, tipo Suffocation o Immolation, haciendo blast o tempos así más rápidos en la batería, o ritmos, mejor dicho, con un rifeo más denso y más gordo. Pero en este caso, a diferencia del Obsidio, es algo que no me llega a llenar mucho a mí personalmente. No le encuentro tanta innovación a este disco. O sea, sí se la encuentro, pero creo que está mejor llevada a cabo en el disco que vendría después, ¿no? No hay canciones muy memorables, no es malo tampoco, o sea, es disfrutable, está bien grabado, tiene una producción bastante centrada en los graves también, pero igual con su buena cantidad de mids y agudos también. Doctrine para mí es lo más flojito que ha lanzado Pestilence, es muy pesado igual el disco, es muy heavy, es realmente muy picante, pero creo que el disco que se vendría ahora explorarían un poquito mejor las cosas, ¿no? Y ciertamente lo hacen con Obsidio, que es el séptimo disco de Pestilence. Tenemos en batería al baterista de Psychroptic, acá David Haley, que no me acuerdo si se quedaría para el siguiente, pero ya lo veremos porque estoy acá con la enciclopedia Metalum abierto. Y George Mayer se suma en guitarra también, tipo, bueno, Neuromorph, es un proyecto que había compartido con Patrick Mameli también. Buen disco, también con afinaciones muy graves, con 7 u 8 cuerdas en las guitarras, pero encuentro canciones que están mejor empatadas o mezcladas con el estilo clásico de Pestilence, ¿no? Ya eventualmente con los dos que se vienen, Mameli volvería un poco al estilo más clásico de la banda todavía, pero acá canciones como Aura Negative, por ejemplo, como Laniatus, mezclan muy bien elementos prog con elementos del Pestilence clásico, onda Consuming Impulse, con elementos picantes, tipo deathcore, ¿no? Lanitud, por ejemplo, tiene un rifeo tanto deathcore, muy machacante, con mucha síncopa de doble bombo, con mucha pegada, pero a su vez progresivo, igual de disonante, no progresivo a nivel de realmente es muy violento. Aura Negra, por ejemplo, es rapidísimo. Al final, Scream, medio Blackers de Mameli. O sea, a diferencia, por ejemplo, del Doctrine, que él exploraba un estilo vocal que no me gustaba nada. Era como una voz alta, agónica, como acostumbra a realizar, pero que no le hacía justicia a su rango vocal. Él llegó, desde el Testimony of the Ancients, llegó a brutalizar un poco más la voz de Pestilence, con un poco de mejor técnica que la que tenía Van Drunen, que Van Drunen siempre escupió así más a lo cabeza, ¿no? Las voces de Pestilence, y en Asphyx hizo lo mismo. Buenas canciones, realmente disfruto mucho este disco, el Obsidio, yo por más de que a mucha gente no le guste. Displaced, Necromorph, un temazo, Super Conscious es pesadísima. Este disco de Pestilence para mí se va a la tier B. De hecho, aunque muchos de ustedes no lo crean, me gusta mucho. Esta sí es una experimentación que yo aplaudo y que creo que es todo lo que Pestilence quiso hacer en el Doctrine y no logró hacer. Así que bien. Después de este disco, Pestilence se separó de nuevo, porque la gente no respondía, obviamente decían, no, Pestilence, no sé qué, ya no, sigue sepultando su legado, ¿no? Y todo. Pero bueno, en 2018 volvieron, y simplemente volvieron por búsqueda creativa, no porque habían estado componiendo, porque incluso Mameli decía, yo si quiero componer un disco, en un año lo compongo, y es verdad, o sea, el tipo es un gran compositor, y vuelven con un disco llamado Hadeon, que Hadeon es un disco que toma mucho de esos conceptos espaciales del Pestilence noventero, era Testimony y Spheres, y que trae muchos ritmos clásicos, o sea, trae un concepto muy familiar a la mesa. Si no, fíjense cómo arranca con Non-Physical Existent, por ejemplo, que
que es un tema con un rifeo así disonante, no súper grave, sino más bien centrado en ese tono filoso que yo mencionaba anteriormente, o Multidimensional, que es un tema que hasta tiene como un beat medio disco en alguna parte, y que logra mucho volver a ese estilo de composición más clásico de Testimony of the Ancients. ¿Cuál es el tema que para mí, de nuevo, en este caso, Pestilence con el disco que viene después, lograría mucho más este cometido y mezclarlo con un sonido un poco más moderno y más ayornado? Hadeon, si bien tiene buenas canciones, a mí no me dice muchas cosas que no me haya dicho el Testimony of the Ancients o el Consuming Impulse, o incluso un Spheres, ¿no? Pero, de todos modos, como digo, no hay malos discos en la discografía de Pestilence. Logra bien ese fanservice de traer ese tipo de rifeo clásico, ese tipo de voces por ahí un poco más propias del Testimony. Yo lo voy a poner un poquito por abajo del Sphere, simplemente por el factor de innovación que no le encuentro mucho. Pero ahora sí llega un disco que yo disfruté muchísimo, man. Y cuando digo muchísimo, es muchísimo. Y es el Exitium de 2021, que lo tenemos reseñado acá completo en el canal, que nos permitió entrevistar a Patrick Mameli también en su momento. Y más allá de la introducción medio pelotuda de In Omnibus, me parece que está completamente fuera de lugar en este disco está muy bueno, man. Tiene muy buenas canciones. Morbus Propagationem, que también vendría a ser como la non-physical existent de este disco, pero para mí con una mejor producción, más agresiva, y con el batero de ahora que es Michel van der Pligt o algo así. Uf, man, ese tipo bueno en el doble bombo. Le da fuertísimo. Deficus, que es grubera, lenta, con mucha pegada, liderando con el tacho. Periculum Externum es lentísima y muy como envolvente. También tiene esos teclados, y cuando Mameli grita Periculum Externum, boludo, qué manija esa canción, buenísima. Inficiat Sempiternus es un single que también la rompió en su momento. Es cortito el disco, palo y a la bolsa, 30 y, bueno, no tanto, 38 minutos, los hay más cortos, pero realmente para mí este es el disco post Testimony of the Ancients que más justicia le hace al Testimony of the Ancients. Por eso, este álbum se va un poquito arriba de Obsidio y yo lo voy a ubicar ahí. Entonces, ahí lo tienen, amigos. Ese es mi ranking de la discografía de Pestilence. En el peor puesto se queda el álbum Doctrine. En el tier C están el Hadeon y el Spheres, por más de que a muchos les duela lo del Spheres. Tier B, Obsidio y Exitium. Tier A, Resurrection Macabre y Malus Maleficarum. Y tier S, Testimony of the Ancients y mi disco favorito de Pestilence, que es Consuming Impulse. Así que ahora yo les pregunto, ¿cuáles son sus discos favoritos de Pestilence? ¿Cuáles les vuelan la cabeza? Y por mi parte, eso fue todo en esta ocasión. Gracias por ver. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima con más contenido acá en el Cuartel de Metal. Saludos para todos. Chao. Hasta luego.